Amigas, amigos, saludos. Ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio favorito de entrevistas y comentarios a partir de ahora. Recuerden que nos sintonizan en el canal 38 de Claro TV y en los canales 39 y 439 de Telecable de Tricom y en las páginas acentotv.do y acento.com.do. Hoy vamos a hablar de política, la situación política en República Dominicana, los partidos, el gobierno y, cómo no, el caso de Odebrecht que irrumpe en todas las organizaciones políticas, para bien o para mal. Tenemos dos distinguidos invitados en el día de hoy, los doctores Minú Tavares Mirabal y el doctor Max Puig. Minú es la presidenta de Opción Democrática y el doctor Puig, presidente del partido Alianza por la Democracia. Vamos a una brevísima pausa y retornamos. Gracias por continuar a partir de ahora. Bueno, Minú, don Max, aquí tenemos esta situación. Cualquiera pensaba hace quizás semanas, unos meses, que el partido en el poder, la coalición que encabeza el PLD, parecía invencible, parecía infranqueable, como que se mantenía sólida, apenas algunas cosas le tocaban y pese a escándalos y denuncias, nada le movía, nada le afectaba. Pero de pronto vemos con este caso de Odebrecht que nada más y nada menos hay 3 miembros del comité político, incluyendo un ministro, hay 2 senadores porque también hay gente del comité central, y todo esto ha causado un gran revuelo, sobre todo en el partido de gobierno, aunque hay políticos también de la oposición que están siendo señalados en este expediente del caso Odebrecht. Me gustaría, como introducción, una breve lectura de cada uno de ustedes a este panorama. Minú. Bueno, evidentemente la situación que estamos viviendo es completamente distinta. De hecho, casi inimaginable en diciembre pasado. Nadie hubiera podido suponer ni atreverse a afirmar que íbamos a estar viviendo estos momentos en la República Dominicana. Entonces, eso es así para todo el mundo, incluyendo un partido como el partido de gobierno que estaba acostumbrado a controlarlo todo, internamente y también hacia afuera. De modo que están en una situación que les cuesta trabajo manejarse y se aprecia, porque si vemos bien la historia de todos estos años de gobierno del PLD, han sido años en los que han podido capear bien, prácticamente no ha habido temporales, pero este huracán es uno para el que ellos no estaban ni creo que están preparados, aunque evidentemente se ve el esfuerzo por llevar adelante una serie de estrategias que hasta ahora algunas le han resultado mejor que otras. Yo creo que con este caso del escándalo más grande de corrupción en la historia de la República Dominicana y también en la historia, incluso se ha llegado a decir que el escándalo de corrupción más grande en la historia del mundo, se ha llegado a catalogar así en algunos medios fuera de América Latina, que es donde están la mayoría de países que fueron víctimas de esos delitos. Uno aprecia que quisieran salir del problema, pero que meten con mucha frecuencia una pata que les está costando trabajo salir de ella. Entre otras cosas, por 2 razones: la falta de control de la información que viene de fuera, que ha venido de fuera, y la reacción del pueblo dominicano a través del movimiento Marcha Verde, que ha sido contundente, que ha sido no solamente permanente, sino creciente, y que ha significado una importante presión en el sentido de demandar el fin de la impunidad. El temor en este momento
es que haya que hay una burla con respecto a ese proceso, a esas expectativas del pueblo dominicano, a ese proceso, porque lo de la televisación, de la transmisión por la televisión de la audiencia con las medidas de coerción es realmente escandaloso. Lo de toda la instrumentación del propio expediente también, las sospechas muy legítimas del pueblo dominicano de que se está intentando hacer o llevar adelante una justicia de carácter selectivo, en el sentido de que, contrario a lo que dijo el embajador, no son todos los que están ni están todos los que son, porque se aprecia una intención de dejar fuera el caso más importante de toda esa corrupción y de todos esos sobornos de Odebrecht, que es el de Punta Catalina, el proyecto de Punta Catalina, que es el más grande, más de la mitad de las sumas que la propia empresa reconoce haber utilizado como soborno. El hecho de que haya imputados de algunos de los proyectos y de otros no, de que haya imputados en el caso de momentos, me refiero por ejemplo a quienes presidieron el Senado, a quienes presidieron la Cámara de Diputados en los diferentes momentos, y hay unos y otros no han sido investigados. No quiere decir que por el hecho de haber sido presidente de la Cámara haya que estar imputado, pero deja mucho que decir. Llama la atención. Llama mucho la atención. Y lo último, que es lo que quiero señalar y que es lo que me preocupa, porque hay mucho ruido y hay muchas bocinas en este momento hablando, y esas bocinas están muy enfocadas en criticar el expediente. Y yo creo que el tema fundamental del que tenemos que hablar es de la responsabilidad de Medina con respecto a ese expediente, que es lo que no se menciona. Recordemos que nosotros tenemos una procuraduría que no es independiente, que es designada por el presidente de la República, y si esa procuraduría ha hecho un tollo con este expediente, eso tiene un responsable, y el responsable es Medina. Doctor Puig. Yo precisaría en cuanto a esto lo siguiente. Creo que estamos entrando en lo que pudiéramos considerar el cuarto capítulo de la crisis política dominicana. Nuestro país está en crisis, es una crisis general, pero yo no quisiera referirme a los aspectos económicos, sociales, a la crisis de confianza que hay en el país, sino al desarrollo de la crisis política misma. Cuando yo señalo que quizás estemos entrando en el cuarto capítulo, es porque todo esto tiene un primer capítulo. Y ese primer capítulo es el proceso mediante el cual el presidente Medina toma el control de su partido y produce la reforma de la Constitución para hacer aprobar la posibilidad de la repostulación mediante la compra del poder legislativo. Ese primer capítulo, bueno, sorprendió a muchos, pero el presidente Medina lo fue aplicando de forma, si se quiere, inexorable, paso por paso. El segundo capítulo fue, si se quiere, la conclusión del anterior, era el proceso electoral. Un proceso electoral marcado más que por irregularidades, un proceso, ya no cabe dudas, fraudulento, que la oposición política no ha reconocido como válido. Y ese segundo capítulo se abre con ese proceso electoral y se desarrolla todo lo largo de la segunda mitad del año pasado. El tercer capítulo se abre con la confesión de Odebrecht y se extiende a lo largo de estos primeros meses.
mediante el protagonismo de la ciudadanía, exigiendo precisamente el fin de la impunidad. Se puede decir de alguna manera que en el primer capítulo llevó siempre la iniciativa el presidente Medina. Él tenía un plan y lo fue ejecutando. En el segundo capítulo, hasta cierto punto, la iniciativa la tomó la oposición. La oposición logró poner como tema de agenda el tema de la inequidad en los procesos electorales, la selección de los miembros de la Junta Central Electoral, la ley electoral, la ley de partidos. La oposición tomó la iniciativa. La iniciativa en el tercer capítulo ha sido una iniciativa ya cívica, el protagonista ha sido la Marcha Verde, el Movimiento Verde. Y uno de los grandes reclamos de ese movimiento y de toda la ciudadanía ha sido precisamente la investigación de la corrupción y específicamente el encauzamiento de todas las personas implicadas en la corrupción de Odebrecht. El gobierno hizo todo lo posible por evitar llegar ahí. Formó una comisión en enero que iba a dar un veredicto en febrero, pasó marzo, pasó abril, estamos en junio, se olvidó la comisión, no se sabe. Uno de los miembros de la comisión está en el expediente. No solamente, es decir, está en prisión, está detenido justamente, está dentro del grupo de detenidos, pero trató por todos los medios, logró la aprobación, la homologación de un acuerdo con la empresa delincuente, en este caso con Odebrecht, y ese acuerdo exoneró de toda responsabilidad penal a Odebrecht y a los funcionarios de Odebrecht a cambio de que esa empresa iba a dar todas las informaciones con relación al caso. Lo que está pasando en estos días evidencia, es decir, que ese acuerdo no se ha cumplido. No se ha cumplido en todo este espectáculo que hemos tenido precisamente a través de la televisión. No ha salido un solo elemento que se haya señalado haya sido el producto de ese acuerdo. Y más que eso, es decir, pero aparte de eso, es decir, se hizo todo lo posible por obviar el que se llegara a los tribunales, y finalmente el gobierno se vio obligado a presentar el caso, es decir, mucho aparataje, es decir, muchos detenidos, es decir, el aspecto espectáculo ha sido fundamental en todo esto. Pero a medida que han ido pasando los días, uno ha podido ir observando que todo el procedimiento está plagado de errores, y al mismo tiempo la Procuraduría General de la República está señalando la capacidad y las calidades y las cualidades del cuerpo de la Procuraduría General de la República, que ha instrumentado todos estos instrumentos jurídicos. Y uno se dice, si son tan capaces, ¿por qué cometen tantos errores? Es decir, no, y yo soy de los que piensa que no es casual. Son errores deseados. ¿Piensa que eso es deliberado? Yo creo que sí, que son errores deliberados para que al final no se pueda condenar a nadie. Yo pienso que esos expedientes mal elaborados son un instrumento de la impunidad. Claro, lo importante de esto es que el inicio, de verdad, en la fase preliminar en que estamos, esto permite aparecer muchas cosas, y dentro de ellas ya están, por más que el gobierno quiera que no salgan elementos, ya están saliendo elementos fundamentales. Y el más importante no tiene que ver ni siquiera directamente con la corrupción de Odebrecht, sino la confesión del ministro, todavía en ejercicio porque no ha sido destituido, Temístocles Montaz, que ha planteado que sí, que él recibió dinero, pero que no era para él, sino que ese dinero era para las campañas del PLD, y específicamente para la campaña para la elección y la reelección de Danilo Medina. Mencionó 2008, 2012 y 2016. Por eso. O sea, dos de Danilo y una de Leonel Fernández. Exacto, por ahí está la elección y la reelección. Obviamente. Ahora, ¿qué pasa? En el acuerdo de homologación con Odebrecht se compromete a dar todo tipo de información.
la primera información que tiene que dar Odebrecht es cómo fue que se hizo esa transferencia de dinero de Odebrecht al PLD para las campañas del 2008, 2012 y 2016 a través de las cuentas de Temístocles Montaz. El acuerdo de homologación implica que todas esas informaciones tienen que ser transmitidas. Ahora, si no, hasta ahora la impresión que no solamente yo, sino que tiene la generalidad de las personas, es que ese acuerdo de homologación no se ha cumplido. Pero con esto que ha planteado Temístocles Montaz, o bien Odebrecht ofrece las informaciones de esa donación para las campañas electorales de Danilo Medina, lo cual es total y absolutamente ilegal, o el gobierno acusa a Odebrecht de no cumplir el acuerdo de homologación por no haber entregado las informaciones, pero en ese caso Odebrecht y sus funcionarios tienen que ser encausados. Esa es la parte positiva, sumamente positiva de todo lo que está aconteciendo. Que el juicio, aunque querían dejar fuera, como señalaba Minú, a los principales responsables de la corrupción, porque el centro de la corrupción, el meollo de la corrupción está en Odebrecht, y más que en Odebrecht, en Catalina, en Punta Catalina, y siendo el presidente de la República el ideólogo, el auspiciador y el ejecutor, porque él es el presidente del Consejo de Directores de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, él es responsable directo, él no es solo presidente de la República, él es presidente del Consejo. Entonces sí hay corrupción en el Consejo, sí ha habido corrupción en Odebrecht, en Catalina, como lo señala el expediente en su página 14, dice explícitamente que hubo soborno. El presidente del Consejo de CDE es el presidente de la República. Esto lo implica directamente, y lo que ha dicho Temístocles Montaz lo implica también. Entonces lo bueno del juicio es que, aunque hayan querido excluir a todos los vinculados a Catalina, incluyendo al presidente de la CDEE, Danilo Medina, es decir, a lo largo de lo que está pasando, todo eso está saliendo. Yo creo que eso es lo mejor del juicio. Con el permiso de ustedes, vamos a una pausa. Retornamos de inmediato. Muchas gracias por continuar a partir de ahora. Estamos hablando de la situación política en República Dominicana, matizada por este caso, por este escándalo de Odebrecht, un escándalo internacional en el cual también hay funcionarios y políticos dominicanos y empresarios involucrados. Y el caso está en manos del Ministerio Público, ya ha sometido a un grupo de personas, ¿no? Y hay unos resultados hacia los partidos políticos y sobre todo al partido de gobierno, al PLD y al propio gobierno del presidente Danilo Medina. ¿Tú quieres hacer una precisión, Minú? Sí, porque aquí estamos hablando de 92 millones de dólares en soborno que la empresa reconoció haber entregado para conseguir esos contratos, y que nadie duda en este país. O sea, aquí nadie pone en duda, nadie discute que eso ocurrió. Y eso es un punto, digamos, positivo también, pero no es el único, porque y ni es el más grave. En esa olla que está hirviendo y que se ha destapado, afortunadamente, y gracias, como decíamos antes, a la demanda popular expresada más que nada a través del Movimiento Verde, yo creo que está el tema de las sobrevaluaciones, y la mayor de ellas es Punta Catalina, que está el mayor interés de dejarla fuera, y está también el financiamiento de esas campañas. Una cosa curiosa, Minú, que dice si es de 2001 a 2014, entre 2012 y 2014, la única obra en que participa Odebrecht es Punta Catalina.
Entonces, si dice hasta el 14, no hay forma de que sea sacada. Sí, pero además, si me permite, además ha salido claro en las transferencias de dinero que han sido contabilizadas al señor Ángel Rondón, es que de los 92 millones se le transfirieron 52 precisamente en los años del gobierno de Danilo Medina. O sea, y esa es la obra cumbre de su gobierno, Punta Catalina. Exactamente. Pero además hay un elemento que es que la Procuraduría no puede dejar sin investigar, que es el hecho del reconocimiento por parte del vicepresidente de la CDEE de que en el Palacio Nacional se produjo una reunión entre los principales ejecutivos de Odebrecht y Medina, y que esa reunión fue para renegociar un contrato que ya había sido ratificado por el Congreso Nacional. Por lo tanto, ahí hay una participación, una implicación directa del propio presidente de la República. ¿Cómo tú ignoras eso cuando ellos han dicho que lograron bajarle a ese contrato que ya había sido aprobado casi 100 millones de pesos? ¿De dólares? De dólares, perdón, casi 100 millones de dólares, 95 exactamente, y que el propio presidente se empeñó en bajarlo y llegó a ese acuerdo. Yo estoy convencida de que si se quiere investigar qué pasó con respecto a toda la corrupción alrededor del caso de Odebrecht, bastaría con averiguar qué fue lo que se conversó en esa reunión en el Palacio Nacional en el 2015. Bueno, sí, eso es si quiere, eso es un filón de investigación para el Ministerio Público, ¿verdad? Hay otros muchos casos que vinculan todo este tema de la impunidad y que están relacionados con los sobornos de Odebrecht, y uno de ellos también muy importante, que es de alguna manera el inicio de todo esto, de la crisis política me refiero, es el de los sobornos al Congreso Nacional para cambiar la Constitución. Bueno, que ahí, como bien señalaba Max, ¿verdad? El presidente siguió una especie de libreto. Y lo cumplió y las cosas le salieron aparentemente bien. Pero en ese camino tuvo que aplastar a compañeros de su partido. Eso ha dejado... O desconocer, mira... Ha dejado una grieta en el PLD. Hay una querella que pusieron un grupo de legisladores dando fe de que ellos habían sido, de que se les habían acercado para ofrecerles dinero para cambiar su voto. 12 legisladores lo depositaron en la Procuraduría General de la República, que no ha hecho nada. Entonces, todas las dudas son dudas legítimas, son dudas válidas las que tiene. Y ahora toma mayor vigor ahora. Por supuesto. Lo que quiere decir que en ese camino el presidente aplastó gente de su propio partido. Y la sigue aplastando. Y esa grieta estuvo ahí. La gente del presidente Fernández no han estado contentas. Y ahora, con las cosas que ha dicho el ministro de Industria y Comercio, que es uno de los imputados principales, Temístocles Montaz, viene un poco como a reforzar eso, porque él saca en cara las cosas que él hizo. Primero, que recibió dinero para la campaña de los dos presidentes, porque dijo 2008, 2012, 2016, y luego dice aquel y tal cual ministro firmaron contratos. Sí, bueno, yo diría lo siguiente. Bueno, desde el partido de gobierno se ha señalado, y sus más destacados dirigentes han insistido, en que es durante los gobiernos del PLD que más leyes orientadas a institucionalizar el país se han establecido. El presidente Fernández escribió un artículo con una lista larga. Lo que no se ha dicho también es que durante esos mismos gobiernos también han sido periodos en los cuales se ha hecho una norma
precisamente el no cumplir muchas de esas leyes. Es decir, prácticamente hay mucha gente en el gobierno que tiene maestrías y doctorados en cómo evadir el cumplimiento de la ley. Hacen leyes muy bonitas y después los mismos que las elaboran, los mismos que están llamados a hacerlas cumplir, son los mismos que procuran su evasión. En la declaración que hace el ministro Montaz, porque sigue siendo, está detenido, pero sigue siendo ministro, en un caso... y él puso su cargo a disposición. Sí, no, es que el presidente no, él sigue siendo ministro. Pero el presidente no ha tomado una decisión ni ha dado una explicación al país tampoco, lo cual es gravísimo. Sí, pero bueno, lo que quiero decir que el ministro Montaz, es decir, que ya su residencia momentánea, ¿verdad?, está ahí en Ciudad Nueva. Él trata de defenderse, diciendo que él no recibió dinero de sobornos, pero para él decir que no fue sobornado, él está denunciando un ilícito. Él está denunciando un acto ilícito que benefició a quien hoy es presidente de la República. El presidente de la República, en este caso, que es el principal, ahora pasa a ser un imputado, es decir, aunque él todavía no haya sido investigado, el ministro Montaz está señalando que si hay un responsable de toda esta situación es el presidente Medina como beneficiario de esos fondos que le han permitido ser elegido presidente y ser reelegido presidente. Obviamente que una situación como esa tiene que provocar fisuras y más que fisuras eventualmente provocará rupturas también en su momento. Ahora, lo importante, creo yo, lo importante de todo esto es que si bien los gobiernos del PLD han podido evadir el cumplimiento de la ley, se han hecho especialistas, ¿verdad?, en el llamado bajadero, ¿verdad?, en buscar subterfugios para no cumplir la ley, y las cosas le han salido desde ese punto de vista bien haciendo lo mal hecho, ¿no? Pero ahora en el juicio yo no creo que les esté yendo tan bien. Yo no creo que les esté yendo tan bien y por eso es que todo esto que se ha dicho acerca de los errores en la solicitud de medidas de coerción, yo insisto en que a mi juicio no son casuales. Han sido hechos expresamente porque lo que procura el gobierno es la impunidad y la mejor manera de producir esa impunidad es haciendo, desvirtuando, descalificando, no y haciendo instrumentos jurídicos deficientes, es decir, haciendo un mal expediente. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó en el caso? En el caso de cuando estaban imputados el secretario de organización y el secretario de finanzas del PLD, cuando fueron a juicio, en los expedientes anteriores. En los expedientes anteriores. Es decir, que la fiscalía dijo, la fiscalía del distrito y los abogados de la defensa dijeron que esos expedientes no servían. Es decir, que el error era de la Procuraduría. ¿Y qué dijo la Procuraduría? Que los jueces no servían. Es decir, hubo una descalificación mutua. La Procuraduría descalificando a toda la magistratura y, por otro lado, es decir, una descalificación al Ministerio Público. En ese momento pero eso es un juego. El presidente de la Suprema y el procurador. Sí, pero es un juego para garantizar la impunidad. Todo eso es maniobra. Y yo creo que hay otra maniobra en curso y no debemos dejarnos ilusionar. ¿Cuál es esa maniobra ahora? Esa maniobra, es decir, al final producir elementos, es decir, instrumentos deficientes para que de eso se puedan valer los mismos inculpados. Es decir, ¿cómo es posible que una persona que ha depositado 1 millón de pesos le pongan que depositó 100? ¿Qué error es ese? Eso no es posible, eso es inconcebible. Para mí eso no es un error, eso lo hicieron expresamente para desacreditar el mismo proceso, para producir la impunidad. Bueno, y en un documento que debería decir 2001-2014, ponen 2001-2004. Y luego dicen que es un error de traducción, pero los números que yo sepa no se traducen. Perdón, de una traductora
no certificada, no certificada, y la Procuraduría ha contratado para hacer una traducción del caso más delicado en la historia judicial dominicana a una persona que no está reconocida por el mismo sistema judicial como una traductora. Además que los números no se traducen, es bastante raro eso. Pero por eso yo creo que es tan importante, por todas esas deficiencias, por todos esos chanchullos, por todas esas patrañas que uno puede apreciar, que puede ver y que le duelen en el espíritu democrático que nos anima, y sobre todo en el espíritu de la esperanza, de las expectativas con respecto a nuestras capacidades para construir un país mejor, un país democrático. Por eso ahora es más importante que nunca lo que hagamos. Y lo que tenemos que hacer, entiendo yo, es no desmayar, es de exigir más que nunca que se haga justicia, exigir más que nunca ese fin de la impunidad. Lo que nos corresponde hacer ahora es decirle a todos que los estamos vigilando, es decirles a todos que no pueden continuar por ese camino que es por el que se han acostumbrado a ir. Y por esa razón, yo digo que la cita de lo que nos toca hacer es este domingo 11 en San Pedro de Macorís. Y la cita de lo que nos toca hacer es en esa gran marcha cuya convocatoria también se ha anunciado. Eso es lo que nos toca. Y lo tenemos que hacer diariamente, en todos los espacios. Nuestro deber es precisamente ese, en este momento, para que esa nueva época en la cual de alguna manera nos empezamos a caminar hacia ella desde enero pasado, yo creo que es una que nos toca también construirla. Precisamente, ¿qué tanto ha pesado ese reclamo popular para que hayan tenido que hacer algo, por lo menos? Ha sido fundamental, o sea, ha sido decisivo, y precisamente yo entiendo que eso es lo que ha desconcertado al gobierno. El gobierno estaba acostumbrado justamente a hacer todas estas maniobras, siempre tratando de presentarse bajo una cobertura supuestamente institucional, pero desde que se conoció la confesión de Odebrecht, y que un grupo de ciudadanos dijo, bueno, tenemos que ir a la calle a reclamar que esto no solamente se esclarezca, sino que los responsables de ese hecho sean incriminados, sean sometidos a la justicia, sean ejemplarmente condenados. El gobierno pensó que a lo mejor eso podía ser un hecho de un momento. Apostó a que se iba a diluir. Que se iba a diluir. Y sin embargo, con el paso de los días y de las semanas y de los meses, ese movimiento se ha convertido en un movimiento creciente. Y por eso yo creo que ahora hay que reforzar y redoblar ese movimiento. Por eso yo estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir Minú. Ahora es que hay que marchar, de verdad. Es decir, ahora es que hay que marchar. Pero yo entiendo que el espectáculo del tribunal, al observar cómo se ha montado todo esto, cómo se ha dejado fuera a los principales implicados, que son los de Punta Catalina, de eso no quepa duda. Es decir, eso lo que produce es indignación, que los principales inculpados, es decir, no estén sentados ahí en el banquillo de los acusados. Es decir, Catalina no puede quedar fuera. Es decir, ahí hay que reservarles 2 filas de bancos a todos los responsables de Punta Catalina. Pese a que el procurador dijo que ya están todos. Pero el expediente, eso es lo grave, que él dijo eso en el discurso y el expediente dice lo contrario. Yo leí el expediente. Que hay que investigar, el expediente dice, porque él dijo eso en el discurso, pero el expediente dice lo contrario. Yo me leí el expediente completo y ahí dice que esos son los resultados provisionales de las indagatorias y que no se descarta que a partir de ahí puedan ser investigadas e incriminadas muchas otras personas. Y a pesar de él haber firmado eso,
hizo un discurso diciendo todo lo contrario. Es decir, lo que refuerza la tesis que estoy defendiendo aquí en este programa, lo que estoy sosteniendo es que estamos en presencia de una gran maniobra. Pero la gente se da cuenta de eso. Y yo creo que el haber observado todo lo que ha venido sucediendo en las salas de la Suprema Corte de Justicia, yo creo que eso lo que hace es provocar más indignación y que eso va a reforzar ese movimiento ciudadano a favor del fin de la impunidad. Cuando retornemos de una pausa, vamos a hablar más en detalle de por dónde podría encauzarse esa indignación y esa sed de justicia del pueblo dominicano. Vamos a una pausa. Muchas gracias por continuar en A Partir de Ahora. Estamos conversando con Minú Tavares Mirabal y con Max Puy. Bueno, doctor, antes de que fuéramos a la pausa, usted dijo algo interesante de cómo ha ido creciendo todo ese reclamo popular, esa indignación que también lo mencionó Minú. ¿Hacia dónde se puede encauzar ese justo reclamo, esa sed de justicia de la población, a la luz de lo que está pasando en este caso, que pudiera tratarse, como usted dice, de una especie de montaje o espectáculo que no tiene la finalidad última de que todos los responsables vayan al tribunal y paguen por sus hechos, y cómo la gente políticamente puede hacer valer esa sed de justicia también? Vamos a ver. Bueno, yo pienso que el gobierno ha orientado todos sus pasos en el sentido de que haya impunidad. Ha sido su historia. No solamente, el tema no es solamente la corrupción, sino la impunidad. La corrupción es cierto que ha existido en muchos países, pero en muchos países se fusila. Sí. Es decir, Hay consecuencias. Hay consecuencias. El problema de la República Dominicana es justamente ese, es decir, que quien comete un delito o una infracción, pues se queda muy tranquilo disfrutando los millones que se ha robado. Pero en este caso el gobierno, y eso, toda su parsimonia, su supuesta parsimonia, todo el tiempo que se ha tomado para la investigación en estos meses, ha sido buscando, a mi entender, de qué manera hacer que no recaigan las responsabilidades sobre quienes han cometido los hechos. Y por eso se firmó el acuerdo de homologación para exonerar a Odebrecht y a los funcionarios de Odebrecht, para que los funcionarios de Odebrecht a su vez les hagan la vida fácil a los responsables de la corrupción que están todavía enquistados en el gobierno, es decir, en las más altas funciones. Es decir, es un juego. Yo te exonero a ti, pero luego tú me ayudas a mí. Pero ese acuerdo de homologación tenía implicaciones. Es decir, tenía la obligación de dar todas las informaciones. Hasta ahora, en todo lo que se ha observado, en el espectáculo de la Suprema Corte de Justicia, no hemos podido constatar una sola información que sea producto de ese acuerdo de homologación. La mayor parte de los debates se han orientado a una declaración de uno de los ejecutivos de Odebrecht, la declaración del señor Marco Vasconcelos Cruz, y a un debate en torno a las declaraciones de patrimonio de los inculpados. Pero hasta ahora las informaciones de Odebrecht no han aparecido. Entonces, lo primero es eso, es decir, es precisamente el movimiento cívico, el movimiento ciudadano, el movimiento verde y toda la ciudadanía, lo primero que tiene que hacer es reclamar eso. ¿Dónde están los resultados del acuerdo de homologación? Es lo primero. Es decir, ¿dónde están esos resultados? Se inicia un juicio. ¿Dónde están esas informaciones de Odebrecht? Y lo segundo, es decir, que a partir de ese inicio de juicio, que digo, es un triunfo. Claro, un triunfo relativo, porque es un juicio obviamente manipulado, donde las bases del juicio mismo están manipuladas, es decir, es esclarecer lo que está saliendo ahí. Lo segundo es la declaración de Temístocles Montaz,
Es lo más importante del juicio. Porque él dice que el beneficiario de esos recursos fue la campaña de Danilo Medina. Para bueno, la del 2008, pero la del 2012 y la del 2010. Eso hay que investigarlo. Lo primero que hay que hacer es investigar. ¿Y a quién hay que investigar? Al presidente Danilo Medina, porque es que el ministro Montage ha dicho que él fue el beneficiario de ese dinero. Eso hay que investigarlo. Si lo primero, hoy día está siendo investigado el presidente Temer de Brasil. ¿Por qué pudiera salir del poder? ¿Y por qué se puede investigar al presidente Temer y no se puede investigar al presidente Medina? Porque cuando ya hay una confesión de parte del ministro Montage y el propio presidente de Perú, Kuczynski, dijo sí, investíguenme. Sí. Involucrando, es decir, directamente implicando al presidente Medina. Es decir, es el ministro Montage el que lo ha hecho. Entonces yo pienso que los reclamos ahora del movimiento cívico, del movimiento ciudadano y de toda la ciudadanía es ese, es decir, ¿dónde están las informaciones de Odebrecht? ¿Cuál es que se investigue lo que ha dicho Temístocles Montage y los demás elementos que están saliendo a la luz? Y además, en esta nueva etapa que estamos viviendo en la República Dominicana, de la vida política, de la justicia en la República Dominicana, que es muy importante y que está pendiente también de construirse y que tiene toda esa debilidad precisamente porque es el resultado de un acuerdo de los mismos que están en el poder y que hoy quieren evadirla, y la hicieron y la pusieron así y designaron esas cortes con esa composición precisamente para buscarse la impunidad que les está haciendo difícil ahora que no se sepa, que no se conozca. Se están sentando precedentes y eso es un aspecto también muy positivo. Yo creo que el hecho de que por primera vez se esté discutiendo en los tribunales como una prueba fundamental las declaraciones juradas de bienes, que aquí se hizo casi un deporte hasta evadirlas o no presentarlas, todavía hay varios cientos de funcionarios o miles de funcionarios que no han cumplido. O bien decían cualquier cosa ahí y nadie verificaba eso. Y que nadie verifique. O sea, es un precedente importante porque tú dices, bueno, pero ok, esas son las pruebas en estos casos y tú tienes las declaraciones juradas de ministros actuales, como el el administrativo de la presidencia o como el ministro de Obras Públicas, que han hecho sus declaraciones juradas de bienes en el 2012 y que luego en el 2016, estando en funciones, permaneciendo todavía en funciones, hacen una declaración jurada en la que se aumenta su patrimonio en un caso por 4 veces y en otro caso por 6 veces más o menos. Y eso hay que investigarlo. Esas declaraciones, eso es parte de la ley, eso es parte de la responsabilidad de la justicia dominicana, investigar eso. No es posible que se quede. Es decir, esas son las implicaciones, esos son los precedentes que se sientan con esto que está ocurriendo y que forman parte también del fin de la impunidad, que es lo que se está reclamando. Y ahí voy a terminar también haciendo una relación con respecto a lo que hemos venido reclamando precisamente desde la oposición con respecto al tema de las reformas políticas, que son muy importantes, que en este momento están un poco en nebulosa porque como no se sabe aquí qué es lo que puede pasar con respecto a cualquier situación, pero en esas reformas políticas también pasa a primer plano la incorporación de medidas fundamentales para impedir que esas complicidades, que esa corrupción siga siendo el sustento fundamental
en el que se construyen las relaciones entre los actores Cuidado y no vayan a políticos. aprobar cualquier cosa. Miren lo que pasó con el Código Penal. Aprovechando que la gente estaba pendiente del caso de Brexit. O tal vez aprovechando esa situación, es decir, aprovechando esa situación para tratar de conseguir otros resultados, porque si hay algo que no, a mí particularmente no me sorprendió para nada, fue eso, porque yo nunca creí que había ahí ningún compromiso de parte del presidente con respecto al tema de la vida, de la salud de las mujeres y mucho menos Pese a sus observaciones al código, pese a eso. No, eso es óyeme, es bueno que lo pongas porque eso es una decisión política la que se tomó en el Senado. Porque ese es un debate de carácter político, de carácter democrático, no es un debate moral, no es un debate claro religioso, es una decisión política y políticamente lo están decidiendo, perjudicando precisamente la vida de las mujeres que puede estar en peligro. Por eso digo, ojalá que no ocurra lo mismo, que aprovechen ahora que la atención del país está en el caso de Brexit para festinar leyes como la electoral y la de partido, ojalá que no. Es que precisamente esa fue otra maniobra. Esas observaciones presidenciales, es decir, realmente fueron una maniobra, es decir, para presentar un presidente que se preocupa por la situación, por la antes salud, de la campaña, la situación de la salud y los derechos de las mujeres, cuando en un partido que es una pirámide, un partido autoritario, donde todos hacen lo que diga el jefe, en este caso el jefe no es el presidente del partido, es el presidente de la República, entonces los legisladores hicieron lo que decía el jefe del partido, el presidente de la República, que quería presentarse, ¿verdad?, como el gran reivindicador de los derechos de las mujeres. La maniobra de hoy, con relación al caso Odebrecht, va en la misma dirección. Los políticos, ese es el discurso, son todos corruptos, pero hay un presidente, ¿verdad?, que está por encima del bien y del mal. Del bien y del mal, es decir, los políticos ellos no sirven, y entonces el presidente sí está por encima de eso, el presidente sí, ese es honesto, ese es serio, eso es bueno, y entonces abrirle las puertas a la reelección, porque lo que hay detrás de todo eso es esto, es decir, montar un buen espectáculo, no hacer ninguna justicia, que haya impunidad y abrirle las puertas a la reelección. Y sobre eso, de eso es que hay que ocuparse, y por eso es que hay que redoblar los esfuerzos, y por eso es que hay que denunciar la maniobra, porque toda esa maniobra, es decir, está bien que estemos en el tribunal, pero vamos a profundizar, vamos a esclarecer todo lo que está saliendo de ese tribunal para que eso no se convierta en realidad en un trampolín de la reelección, ¿verdad?, de ese presidente, que reivindica. Doctor, ¿usted piensa que está montado bueno, están en eso. Lo que pasa... Se está armando el proyecto reeleccionista. Claro que sí que se está armando. Lo que pasa es que ha habido un contratiempo mayor. Y ese contratiempo mayor se llama Odebrecht, la confesión de la empresa. Es decir, trastornó el plan reeleccionista. El gobierno tiene un año que ha perdido la iniciativa. Primero la iniciativa la tomó la agenda, la fijó la oposición en la segunda mitad del 2016. Y en la primera mitad la agenda la fijó el movimiento cívico, el movimiento verde. A través del juicio el gobierno pretende retomar la iniciativa, diciendo los políticos no sirven ninguno, son todos ladrones, son todos corruptos, pero eso va a terminar porque aquí vamos a hacer justicia, y montan entonces la maniobra, es decir, pretendiendo que a partir de ahí, sin sancionar, ¿verdad?, montando el espectáculo para después retomar el proyecto de la reelección, y eso es lo que hay que enfrentar. Y el hecho de que esa lista está un tanto sesgada, ¿no tiene que ver con eso también? No, perdón, está totalmente sesgada. Porque como que uno esperaba lo que decíamos que falta Punta Catalina. Claro, hay solamente se ha ido muy como al pasado. Se ha ido muy al pasado. Señor, es que de 14 implicados, hay 7 implicados del PRM, de los 14. Claro, todo el que es imputado tiene que demostrar su inocencia. Entonces, todo el que está imputado tiene que presentar allí, aclarar todo lo que tenga que aclarar. Pero el hecho de que se imputen 7 del PRM y no haya un solo de Catalina, siendo Catalina el buque insignia del presidente de la República, eso da que pensar. Ahora, pero, justamente, yo soy de lo que piensa
yo soy de lo que piensa, que ese buque insignia que es Catalina se va a convertir en el Titanic del presidente Medina. ¿Y cómo así? ¿Cómo puede ocurrir eso? Bueno, es decir, justamente, no, ya hizo colisión. Ya el presidente, encontró su iceberg, ya el Titanic chocó con el iceberg. Ya está haciendo agua, ya está haciendo agua. Bueno, muchísimas gracias a Minú Tavares Mirabal y al doctor Max Puig por compartir con nosotros esas reflexiones siempre tan importantes y que dan tanto como en el clavo de lo que está ocurriendo en esta coyuntura en República Dominicana, que tiene que convertirse en un punto de inflexión, de quiebre. De aquí en adelante tiene que ser que ocurran algunas cosas diferentes en el país político dominicano, piensa uno, ¿verdad? Muchas gracias. A ustedes, amigas y amigos, no se vayan, que hay más en Acento TV.